Empezó a grabar, supongo. Ustedes ven el punto de grabación, ¿cierto? Sí, profe. Muy bien. Entonces comencemos. Namaste, chicos. Buenos días. Hacemos como que partimos de cero, para los que van a ver solamente este capítulo, sin ver el capítulo 2. Parto reiterando mis disculpas, ¿cierto? Una torpeza en este sistema Zoom, todavía no lo manejo a cabalidad. Veamos qué es lo que vamos a realizar. Este capítulo 3 vamos a seguir hablando de espacio. Ya vamos a seguir pensando en 3 dimensiones. Entonces es un capítulo que me tiene que llamar a estar muy despierto, ¿ya? Porque ya nos dimos cuenta que las 3 dimensiones nos plantearon unos cuantos desafíos, ¿vale? Sí, no para todos fue fácil manejarse las 3 dimensiones. Entonces vamos a seguir en ese campo, pero con un poquito más de cosas un poquito más simples. Eso sí se los aseguro. Vamos a hablar de los cicloalcanos. Ese va a ser el gran tema de nosotros, cicloalcanos. Esa es la mitad del capítulo. Y después vamos a hablar qué pasa con las cadenas lineales cuando están constituidas por carbono de tipo sp3. Por ahora no se entiende mucho lo que estoy diciendo. Es cuando lo desarrolle, vamos a ir viendo de qué se trata. ¿Dónde estudiar estas materias? Cuando nosotros ya estemos dispuestos a estudiar, como decir, con las bases para ir a estudiar, obviamente en el McMurray, en las páginas y en las secciones que están marcadas aquí. Comencemos entonces. Vamos a comenzar hablando de una cadena de 2 átomos de carbono. Estamos hablando del etano, aquí está, ¿cierto? Una cadena de 2 átomos de carbono. Y resulta que esta unidad, tal como ustedes pueden ver acá, voy a poner el lápiz, está unida por un enlace simple. El primer carbono, si le llamo a este primero y a ese otro segundo, el primer carbono se une al segundo a través de un enlace simple, ese enlace de tipo sigma, como ustedes saben, un enlace simple es un enlace sigma, ¿ya? Mientras con un doble enlace tiene un componente sigma y uno pi, ¿ya? Entonces, este enlace sigma, una de las propiedades que tiene, y anótelo por si se lo olvidó o si no lo sabía, es que tiene libre rotación, vale decir, puede girar sobre sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que al girar sobre ese enlace, este hidrógeno puede pasar acá, ese otro acá, vale decir, dar vuelta igual que un manurio loco, un manurio que no tiene vuelta, que no tiene, digamos, tope, gira, 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 ¿ya? Y eso es lo que puede pasar entonces sobre un enlace sigma y es lo que estoy marcando acá, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes, si yo quisiera identificar uno de los hidrógenos, por ejemplo, ese hidrógeno, ¿ya? Yo podría pensar que ese hidrógeno está en esa posición y cuando gira, ya podría estar allá. Entonces lo hice girar de aquí hasta allá. Y aquí, como los 3 son hidrógenos, no se nota. No se nota dónde quedó cuál, ¿no? Pero yo sé que están cambiando. ¿Por qué? Porque yo tomé el carbono de atrás, lo dejé fijo, ¿ya? Para usted sería así, el carbono de atrás, y el carbono de adelante lo giré. Eso fue lo que hice. Entonces tenemos la primera propiedad del enlace simple, que es la libre rotación. Y resulta que esa libre rotación, ¿ya?, es muy baja en energía, vale decir, miren ustedes, con 23 kilocalorías mol de energía, ustedes pueden llegar a realizar ese giro. Ahí está, 23 kilocalorías mol. Es una energía bastante baja. Entonces, cada vez que yo logro hacer girar un doble enlace, ¿ya?, y obtengo una disposición distinta de los átomos que están unidos a los carbonos de esos doble enlaces, los átomos que están unidos a los carbonos de ese doble enlace tienen una disposición distinta aquí que acá, ¿cierto? Entonces, cuando yo obtengo ese fenómeno, quiere decir que estoy frente a lo que se conocen como los conformeros o los rotámeros. Rotámeros porque vienen de rotación, ¿cierto? Y conformero porque cada una de estas son conformaciones. Entonces yo diría que esta es una conformación 1 y esta es una conformación 2. Ojo, que ahora no estoy hablando de enantiómeros, no estoy hablando de isómeros, son conformeros, es un tercer concepto y aquí es donde el alumno empieza a confundir las cosas. Entonces cuando en una prueba uno le pregunta ¿qué relación existe entre estas dos estructuras que están ahí? Entonces inventa, son enantiómeros, son diastereoisómeros, son isómeros, ¿ya?,
o de cadena, inventa todo lo que se le puede ocurrir. Todo lo que invente está mal. Porque en realidad lo único que yo hice es la misma molécula que no cambia ni R ni S, porque a lo mejor ni siquiera lo tiene, sino que simplemente yo lo que hice fue girar sobre el enlace sigma. Y eso da origen a los conformeros o los rotámeros. Nosotros vamos a utilizar, me parece más en este curso, la palabra conformero. Pero si aparece un rotámero, usted ya sabe de qué se trata. Es lo mismo. ¿Ya? ¿Cómo yo puedo dibujar? Fíjense, este dibujo se llama dibujo de caballete. En el dibujo de caballete generalmente yo lo escribo para ese lado, pero da lo mismo, acá se escribió para el otro lado. Tenemos una línea siempre oblicua, igual que esa que está ahí. Y aquí, en esa punta y en esa punta, yo dibujo el tetraedro, fíjense ustedes. Ahí. Y por ejemplo, no sé, pues este lo voy a ubicar ahí. Entonces, ¿qué tengo sobre? Necesito poner esto. Sobre ese carbono, y ese carbono, que en el fondo es S y S, o S y S, siempre estamos hablando de eso, que me gustaría que lo identificaran, que de eso estamos hablando. ¿Ya? Tengo dos enlaces en el plano. Pero ahora el plano no es el plano de la pantalla, sino que es un plano oblicuo, que es un plano que está entrando en la pantalla en forma oblicua. Y aquí ubico entonces ese otro y ese otro enlace. Y ahí tengo el tetraedro. 1, 2, 3, 4 enlaces, que son lo que tiene el tetraedro. Y si ustedes ponen un poquito más de espacialidad en su ojo, se dan cuenta que ese es un tetraedro, solamente que tiene una colita un poco más rara que un tetraedro normal. Y acá lo mismo. Dos enlaces en el plano oblicuo, uno que va para atrás y otro que va para allá. Ahí tengo entonces dibujado un caballete. Y después le pongo los grupos sustituyentes en las posiciones que necesite colocarlo. Eso necesite colocarlo es lo que vamos a ver después. ¿Qué significa necesite colocarlo? Pero todo parte por escribir correctamente el caballete y sus 6 enlaces. 3 por un lado y 3 por el otro. ¿Ya? ¿Por qué digo 3 y 3? Porque ese no me preocupo, porque los une. Ese no me tengo que preocupar de ese es así nomás. Sobre ese no puedo hacer nada, salvo girarlo. ¿Ya? Entonces esa es la escritura caballete. Existe una segunda escritura que se llama la silla. Después lo vamos a ver con un poquito más de detalle. Perdón, el caballete, el Newman. La estructura Newman, lo voy a poner ahí. Vamos a escribirla aquí. Insisto que todo esto después lo vamos a ver más en detalle. En la estructura Newman, yo pongo un carbono y pongo el otro inmediatamente detrás. Voy a ponerlo así, ahí, para que usted lo vea. Pongo un carbono y el otro inmediatamente detrás. Por lo tanto, en realidad solo veo el carbono de adelante, porque el carbono de atrás está tapado con el carbono de delante. Y fíjense en lo que estoy viendo. Este punto que está acá, ese punto, lo voy a marcar más. Lo voy a marcar con azul esta vez. Ahí. Ese carbono que está ahí, azul, podría ser ese. ¿Ya? Y atrás de ese carbono azul está el carbono rojo, que es este que está acá. Pero no lo veo porque está detrás. Sin embargo, acá, miren acá en este dibujo, ese podría ser el carbono azul y detrás está el carbono rojo. Y los veo los dos, porque no está uno sobre el otro, sino que están en posición oblicua. Esa es la gracia de la línea oblicua, que me muestra los dos carbonos. En cambio, en Newman, yo solamente veo el que está delante, el de atrás no lo veo. Pero sí puedo ver lo que está unido a los carbonos. Por ejemplo, en el carbono de delante, ¿ah? Tengo ese grupo, estoy marcando con azul, porque corresponde al carbono azul. Voy a poner un poquito más grueso el labio. Permítame, por favor. Ahí. Ese enlace y ese enlace, porque son los azules. Y acá lo voy a marcar. Es ese, ese y ese. Está quedando un poco raro, pero créanme que es así. ¿Ya? Y yo creo que ustedes ya se dan cuenta de lo que voy a hacer ahora. Voy a escribir los de atrás. No veo el carbono, pero sí veo los enlaces de atrás. 1, 2 y 3, que serían 1, 2 y 3. Va a decir, no veo el carbono, pero sí veo salir los 3 enlaces y por lo tanto veo los
los tres grupos o átomos que están unidos a través de esos tres enlaces, y en este caso los he puesto en color rojo, ¿ya? Y así yo veo Newman, ¿ya? Resulta que, ahora voy a limpiar un poquito, en realidad voy a limpiar todo. Un momento. Tenía bien rayada la pantalla. Todo fuera. Ahí. Muy bien, llegamos. Entonces, esta representación Newman es equivalente a esta representación caballete que está acá. Porque fíjense ustedes. A ver, déjenme ver. Acá han puesto este carbono que está acá, lo pusieron adelante, ¿ya? Este carbono lo pusieron adelante y este carbono que está acá lo pusieron atrás. ¿Cómo lo sé? Porque fíjense, este carbono tiene un hidrógeno que está absolutamente vertical a este plano que estoy dirigiendo acá. Está vertical y ese que está acá, entonces lo voy a marcar. Ese hidrógeno, perdón, es ese hidrógeno. Y ese son este y este otro que está acá. Mientras que este hidrógeno que voy a escribir ahora con un cuadrado, fíjense que también está vertical, pero está vertical hacia abajo de este plano. Este era vertical hacia arriba del plano, y acá está, miren. Ahí está. Se dan cuenta que este dibujo Newman representa exactamente a ese dibujo caballete, en la disposición de los 6 grupos que están sobre los 2 carbonos que estoy analizando. Examino ahora este otro Newman. Fíjense ahora, ¿qué pasa con este Newman? Ese que es círculo, es el que está acá, ¿ya? Y este cuadrado también está vertical hacia arriba, igual que ese, vertical hacia arriba de un plano que estoy imaginando, a eso me refiero, y está ahí atrás. Ahí están los dos juntos. Yo podría escribirlo ahí. Está detrásito, ¿ya? Así como este está detrás de ese y este está detrás de ese otro, fíjense. Ese se esconde detrás de ese se esconde detrás de ese, y este se esconde detrás de ese otro, y justamente Newman, miren cómo me lo muestra, escondidos, escondidos, escondidos. Sin embargo, acá no están escondidos. Entonces me gustaría que lo primero que ustedes vean, que la representación Newman puede ser tan exacta como la representación caballete para representar la distribución de los 6 elementos que estén sobre los 2 carbonos que yo analizo. Ahora, estas dos conformaciones, ¿ya? Ambas son conformeros, son rotámeros, ¿cierto? Cuando todos los grupos no se esconde uno detrás de otro, como es en este caso, se llama la conformación alternada. Fíjense ustedes que detrás de este no hay nada, detrás de ese no hay nada, y detrás de este otro tampoco, y están lo más separados posible que yo los pueda imaginar. Esa es la conformación alternada. Y si yo giro, llego a esta otra, que la hemos marcado, donde ahora estos dos grupos, y voy a usar una palabra que vamos a acompañar durante el capítulo, esos dos grupos están eclipsados, se dice. Eclipsado significa que está uno detrás del otro, escondido, uno escondido detrás del otro. Eso es eclipsado. Y ustedes ven que aquí tengo eclipsado los hidrógenos de arriba, los que están a mi izquierda y los que están a mi derecha. Están eclipsados. Por lo tanto, al estar todos eclipsados, la conformación se llama eclipsada, por lo tanto. Entonces tenemos la alternada y tenemos la eclipsada. Si yo arbitrariamente le asigno, y ahora vamos a empezar a hablar de energía, si le asigno arbitrariamente una energía de 0 cualquier magnitud, kilojoule, kilocaloría, lo que ustedes quieran, para ser equivalente con esto podemos hacer 0 kilojoule mol, ¿ya? Si yo arbitrariamente a este le asigno 0, ¿por qué 0? Porque el impedimento estérico o el eclipsamiento es nulo ahí, ¿ya? Es mínimo, vale decir,
los grupos están lo más separados posible, por lo tanto se molestan en el espacio lo menos posible, versus esta otra situación donde se molestan mucho porque están tratando de ocupar un espacio muy cercano entre sí, ¿ya? Y eso tiene una energía distinta. Va a decir, ¿cuál es la energía ahora de este conformero respecto a este otro? Este, dijimos, arbitrariamente le asignamos 0. Obviamente, este tiene que tener una mayor cantidad de energía. ¿Por qué? Porque tiene el fenómeno de eclipsamiento aquí, acá y acá. Por lo tanto, cada fenómeno de eclipsamiento significa un problema estérico. ¿Por qué? Porque hay dos cosas, dos átomos o dos grupos que están tratando de ocupar un espacio muy cercano y se molestan entre sí. Hay una interacción, se llama un impedimento estérico. Si quieres, anote esa palabra, no me acuerdo si la habíamos usado antes. Tiene un impedimento estérico. ¿Cuánto vale ese impedimento estérico? Cada uno del eclipsamiento de un hidrógeno con un hidrógeno vale 4 kJ/mol. Por lo tanto, la molécula tiene 4, va a decir tiene 12 kJ/mol de energía. Y como tiene mayor energía, es una molécula más, o no es una molécula, perdón, es un conformero más inestable que el que tiene menos energía. Entonces anote eso o métalo en su cabeza. Mientras el conformero tenga más energía, es más inestable, por lo tanto existe menos. ¿Vale? Si yo hago una población, si estos dos conformeros constituyen toda mi población a estudiar, yo diría que un porcentaje mayoritario, no sé cuánto, pero muy mayoritario, de seguro que tiene que estar en la conformación alternada, ¿ya? Y un porcentaje minoritario, no sé cuánto, pero sí sé que es minoritario, tiene que estar en la conformación eclipsada. ¿Por qué me estoy jugando con esa verdad? Por las energías asociadas. En la primera le asociamos una energía 0, y esta acabamos de descubrir que tiene una energía 12 kJ/mol. Y eso es suficiente para decir que esta debe ser mayoritaria en una mezcla y que esta debe ser el componente minoritario. ¿Alguien habla por el chat? A ver. Entonces, en la eclipsada las energías se unen. Sí, en las eclipsadas las energías son sumatorias. En realidad, en todas las conformaciones las energías son sumatorias. Por ejemplo, aquí yo digo, ¿cuánto es este con este? 0, 0, 0, 0, 0, 0. Todas las interacciones yo doy 0. ¿Por qué? Porque es mi punto de referencia. En realidad no es que sean 0. Siempre existe una energía, pero yo la estoy tomando esa como una energía referencial. Digo, cuando están lo más separadas, yo le voy a asignar arbitrariamente el valor de 0. Y cuando estén alternadas, ahí yo le empiezo a determinar las energías y esas energías son 4, 4, 4, por lo tanto la sumatoria es 12. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el resumen de esta página? Primero que nada, descubrir las conformaciones, descubrir qué es lo que eran los conformeros. Venían de rotaciones, ¿cierto? Que eran rotámeros. Luego esos conformeros yo los puedo escribir usando el caballete y también los puedo escribir en Newman. Y el tercer elemento, o tercero de 4, vimos que descubrimos la conformación alternada, que es esta o esta otra. Obviamente en Newman es un poquito más simple, al parecer, ver la alternada que allá. Pero es lo mismo, estas son absolutamente equivalentes. Y esta es la eclipsada, donde estas son equivalentes. Esta está eclipsada, al igual que esta también está eclipsada. Y el último elemento que le sumamos era la energía. A este le asignamos una energía 0, mientras que a esa resulta con una energía 12, puesto que cada interacción, eclipsamiento de hidrógeno con hidrógeno, tiene una energía asociada de 4 kJ/mol. ¿No? ¿Había alguien hablando, parece, en el chat? ¿Dónde está el chat? Aquí se me pierde un momento. Ahí está. Chat. Gracias, ya, ok. Bien, sigamos entonces. Aquí ya hablo con un poco más de propiedad. Delante le hice como un avance. Ahora hablemos bien de lo que es la provisión de caballete. En la provisión de caballete, lo que yo hice delante así burdamente, acá está hecho un poquito más bonito. Miren, tengo una línea oblicua. Nunca
Y aquí es donde los alumnos empiezan a equivocar los dibujos y por equivocar los dibujos las conclusiones salen equivocadas. Por ejemplo, un alumno generalmente prepara un caballete de esta forma, tira una línea horizontal y después ubica los enlaces. Si usted tira una línea horizontal, no le va a salir el dibujo adecuado para la interpretación que de seguro que se le va a pedir. Por lo tanto, un caballete nunca se tira una línea horizontal, sino que se tira una línea oblicua, tal como les dije, que se va perdiendo hacia el horizonte, va a ser ya sea así o así, como usted quiera, de esa forma o de esa forma, pero no así, ni tampoco así. Tiene que ser esta o esta otra. Dicho eso, volvamos al dibujo. Acá hay que ser, usted dirá, pucha, yo soy malo para el dibujo. Acá no importa, si no, yo no le voy a pedir hacer una cara, ni una casa, ni un paisaje. Simplemente le voy a pedir tirar líneas en las direcciones correctas para tomar interpretaciones correctas. Eso es lo que le estoy pidiendo. No le estoy pidiendo que haga un dibujo, en realidad. Le estoy pidiendo tire la raya en la forma adecuada. Eso es lo único. ¿Ya? Entonces tiro la raya, que a la larga es un enlace sigma, en forma oblicua. Ya sea así, ya sea así. Luego, ubicamos los tres enlaces sobre cada uno de los carbonos. 1, 2, 3. Y ahí los tenemos 1, 2, 3. Y aquí fíjense que hemos dibujado, sin querer queriendo, la conformación alternada. Puesto que fíjense ustedes, vertical hacia arriba, vertical hacia abajo, va a decir, nunca ninguno de estos elementos se va a topar, nunca se van a eclipsar, nunca se van a molestar. ¿Ya? ¿Y cómo lo sé? Porque si yo lo llevo a Newman, fíjense ahora, si lo llevo a Newman y voy a marcar con un color, por ejemplo, si ese es el rojo y este es el rojo, ¿ya? Metilo vertical hacia arriba y el resto se ubica. Siempre la angulación, eso es importante, no lo había dicho, la angulación, siempre esta angulación, una vez que yo fijo 1, el resto de la angulación queda fija. 120 grados, 120 grados, 120 grados. Va a decir, es imposible que yo dibuje el primero aquí y después dibuje uno acá y el otro allá, por ejemplo. Ese no es un error de dibujo, no es que me diga, oiga, profe, que yo soy malo para el dibujo, no, ese es un error conceptual, ¿ya? Los enlaces no pueden estar formando ángulos de 90 grados, ¿ya? Tienen que estar formando ángulos de 120 grados, puesto que 120, 120, 120 da los 360, y aquí ya estamos hablando de matemáticas, ¿cierto? Da los 360 de la circunferencia. ¿Ya? Entonces, 120, 120, 120. Luego, miren, ubico el segundo, vertical hacia abajo, y luego 120, 120, 120. Y de esa forma me queda un Newman muy hermoso y no tiene nada que ver con mi capacidad de dibujar. Tiene que ver con que yo recuerde geometría, 120 grados, el círculo se divide en 3 partes iguales, cada una se diferencia por 120 grados, la sumatoria da 360. No tiene que ver con capacidad de dibujo, ¿ok? Entonces, el que sea malo para dibujo aquí no es excusa, porque no estamos dibujando realmente, no estamos dibujando. ¿Ya? Entonces, en la proyección de Newman, tal como le decía, veo solamente el primer carbono con sus 3 enlaces y en el segundo carbono no veo el carbono, pero sí veo sus 3 enlaces y sus 3 grupos unidos. ¿Cuáles son? 1, 2 y los 3 grupos unidos. Eso es lo que estoy viendo. Ok, volvamos entonces porque todo eso ya lo habíamos conversado bastante. Nombre de los carbonos en Newman. Generalmente el carbono que yo veo, a ese que está escrito en rojo, le llamo el carbono frontal. Para dejarlo todo marcado, voy a ponerlo acá. Ese es el carbono frontal, carbono frontal, carbono frontal, el que yo veo. Y el carbono que no veo, es el que está atrás, le llamo el carbono posterior. Que es ese, el que no veo acá, ni el que veo allá. Ese es el carbono posterior. Ahora, ustedes podrán preguntarse, bueno, y yo cuando hago un giro, ¿cuál giro? Mira, ahí tenemos algunos inconvenientes con Allen, porque los dos hemos encontrado literatura donde dice, deje el carbono posterior y gire el frontal, o al revés, dicen, deje el frontal y gire el posterior. Yo en realidad lo que acostumbro a hacer, por mi mecánica, es que dejo el de atrás, lo dejo fijo y giro el de adelante, cuando tengo libertad.
De lo contrario, si me obligan a mover el de atrás, bueno, muevo el de atrás y no hay problema. ¿Ya? Muevo el de atrás, vale decir, dejo el frontal fijo y muevo la parte de atrás, vale decir, el carbono. Afortunadamente ya podemos hablar técnico. Dejo el carbono frontal fijo y sus enlaces y muevo el posterior. Todo eso en función de dar vueltas sobre el enlace sigma. ¿Ya? No es que gire mágicamente, gira porque el enlace sigma tiene libre rotación con 23 kcal/mol, tal como se lo dije adelante. ¿Ya? Veamos qué más tenemos. Los análisis de la energía. Delante vimos... ¿Dónde está mi lápiz? Aquí. Delante dijimos, este que está acá era la alternada y nosotros le asignamos una energía... Ah, perdón, me quedaron puntos delante. Ahí, ¿ya? Esa era la alternada y nosotros le asignamos la energía 0, ¿cierto? Porque dijimos, este átomo está lo más separado de ese y lo más separado de ese otro que se puede. Vale decir, ya más separados no pueden estar. La alternada es la que representa a los grupos en la forma más separada posible y es por eso que le asignamos un 0 de energía. Y en este ángulo, en este gráfico, este eje es 0. Ahí tenemos 0 de energía. ¿No? Y acá está el valor que nosotros calculamos aproximadamente 12. ¿Por qué 12? Y fíjense, ¿quién está acá? ¿Qué conforme no está acá? Justamente el eclipsado, porque teníamos 4, 4 y 4 daba 12. Entonces, él en un gráfico de energía potencial se ubica ahí arriba, mientras que la alternada se ubica acá arriba. Y como este asunto va dando vueltas, de la alternada yo puedo volver a eclipsar con 12 y después puedo volver a obtener la alternada y me voy dando vueltas en esta curva sinusoidal hasta el infinito. Está dando vuelta, 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 vuelta y aparece de 0 a 12, de 0 a 12, de 0 a 12, dependiendo del conforme que nosotros vamos teniendo. Pero usted podrá preguntarse, bueno, ¿y qué pasó en el medio? ¿Qué pasó, por ejemplo, ahí? ¿Qué pasó acá? ¿O qué pasó ahí en cualquier punto? ¿No? Resulta que esto, al igual que una línea, ¿no? ¿Cuántos puntos tiene una línea, muchachos? Ustedes saben eso, ¿no? Generalmente a los matemáticos les encanta hacer esta pregunta. ¿Infinitos? Yo no soy matemático. Infinito, justamente, muy bien, esa es la respuesta. Una línea tiene infinitos puntos. Entonces quiere decir que yo a partir de aquí a allá también tengo infinitas conformaciones. Yo aquí he marcado las más notorias, ¿ya? Va a decir, están alternadas y acá están eclipsadas. Pero si yo me muevo de aquí para allá, ¿cierto? O en cualquier dirección, voy a examinar esta línea, pero lo que voy a decir sobre esa línea es lo mismo que diga sobre cualquiera. Si yo me muevo de aquí a acá, estoy en la forma alternada por excelencia. Pero para llegar a la eclipsada, ¿qué tengo que hacer? Empezar a girar de a poquito. Giro, 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 giro. Uno podría decir, bueno, gire de 1 grado. Ya, ok, giro de 1 grado. Y como tengo de 60 a 120, tengo 60 giros, ¿cierto? Y cada uno de esos giros va a tener una energía distinta. Pero ojo, que como yo empiezo a acercar los grupos, aquí los tengo los más separados y al empezar a girar, los empiezo a acercar. Cada vez que yo hago un giro, tengo una energía mayor, hasta llegar al máximo, cuando obtengo el eclipsamiento total. Pero alguien me va a decir, bueno, pero no gire en un grado, gire en medio grado. Entonces, ¿cuántos confórmeros tengo? Ya no tengo 60, sino que ahora tengo 120 confórmeros. Y ustedes se dan cuenta que si yo voy minimizando el giro, más confórmeros tengo, y todos existen en realidad, ¿ya? Porque yo puedo hacer un giro de una fracción de grado, por lo tanto la energía la aumento en una fracción de energía también. Y lo que representa el dibujo son las situaciones extremas, ¿ya? Extremas, vale decir, totalmente alternado, totalmente eclipsado, pero en el medio existen todas las conformaciones con su energía potencial asociada que ustedes quieran, dependiendo de qué capacidad tiene para girar. ¿Se entiende ese asunto, muchachos? Si lo entendemos acá, no vas a tener ningún problema para entender lo que viene, ¿ya? Pero aquí tiene que quedar claro. Voy a borrar. Entonces, mientras borro les comento. ¿Qué es lo que tenemos que tener claro hasta aquí? Que los confórmeros tienen energía asociada. Primera cosa. Esa energía depende del grado de, y permítame decirlo no tan químico, del grado de molestia que tengan, de molestia espacial que tengan los grupos.
Cuando esa molestia espacial es la mínima, su energía es baja, que podría ser cero incluso. Cero como punto arbitrario. No existe un conformero con energía cero, ¿cierto? Pero de un punto arbitrario yo le asigno cero. Y si esa molestia es máxima, en este caso llegó a la eclipsada con una energía máxima. Después de 12 ya no hay más energía, ustedes se dan cuenta. 12 es la máxima porque ya no puedo tener los grupos más molestos desde el punto de vista espacial. Se están molestando lo más que pueden desde el punto de vista espacial. ¿Ya? Es como que, no sé, me imagino yo en el metro, dos personas intentasen ocupar el mismo asiento. Vamos a tener problemas, ¿cierto? Acá es lo mismo. Dos hidrógenos están tratando de ubicarse en una misma región espacial y eso trae problemas asociados y eso trae repulsiones y eso entonces aumenta la energía del conformero. Avancemos. Vamos a hacer ahora el análisis de una molécula distinta. Le vamos a subir la complejidad de la molécula. ¿Cuál es la molécula? Esta que está acá. La voy a dibujar. Creo que aquí tengo una posibilidad. Aquí está. Estoy haciendo la molécula CH3, CH, raya, CH3. Esa molécula. ¿Ya? Donde voy a marcar con rojo. Este carbono... Ah, no, perdón. Voy a escribir de nuevo. Sorry. CH3, CH, CH3. Ahora sí. Necesito el lápiz. Ahora sí. Y resulta que... Más grueso, ahí está. Este carbono que estoy marcando en azul es ese carbono que está ahí. ¿Cómo lo sé? Porque es el que tiene el grupo CH3 unido, ¿cierto? Tiene el CH3 unido. Aquí, perdón, me falta un 2 ahí. Nadie me dijo nada, muchachos, ayúdenme. Ahí me falta un 2. Estos son los problemas de la clase en directo, muchachos. Todo esto uno lo soluciona cuando no está en directo, pero acá estamos en directo. Déjeme arreglarlo. Busco mi lápiz. Y pongo un 2 ahí. Ahí sí, ya. CH3, CH2, CH3. Ahora sí. Ahora sí que volvemos al ruedo. Entonces, ese carbono en azul es el que marqué acá. Lo sé porque, fíjense, ¿qué tiene unido así? Tiene unido sobre sí CH3, H, H, justamente. CH3, H y H. Ahí están los dos hidrógenos. Y el que está atrás, que el que no veo, es ese que está ahí. ¿No? Vale decir, ese sería el rojo, si vemos el Newman, y este sería el azul. ¿Ya? Ese sería el azul. Lo estoy dejando marcado en todo para que ustedes lo puedan seguir fácilmente. Y este sería el rojo. ¿Ya? Ahí están todos los, marcados todos los átomos que me interesa examinar. Entonces, ¿qué pasa en la alternada? En la alternada, yo debo, fíjense ustedes, dejar este grupo vertical hacia arriba, absolutamente contrario al vertical hacia abajo. Esa es la base de la definición de la alternada, vertical hacia arriba con vertical hacia abajo. De esa forma yo me aseguro que el resto de los enlaces también van a estar diferenciados en 180 grados. Fíjense ustedes, este con este tiene un enlace, lo voy a marcar aquí, 180 grados. Vale decir, más separados ya no podrían estar. Este de acá con este de acá, 180 grados igual, y este de acá con este de acá, 180 grados allá. Para decir, en la alternada, los grupos contrarios están alternados, están con una angulación de 180 grados, como lo acabo de demostrar. ¿Ya? Y eso me dice entonces que esa molécula tiene la energía más baja posible. Si yo le asigno a esa molécula la alternada, ¿ya? Que es la que acabamos de definir, le asigno una energía de 0, que sería esa, a la alternada, quiere decir que el resto no tiene una energía 0, sino que va a tener una energía superior a esa. ¿Qué tan superior? Examinemos las eclipsadas. Miren,
En la eclipsada, yo junto ahora, o eclipso, esa voy a usar la palabra correcta, un hidrógeno, es lo mismo que ustedes tienen, solamente que lo voy a dejar bien marcado. Eclipso un hidrógeno con un grupo CH3. Eclipsé un hidrógeno con un grupo CH3. Acá eclipsé un hidrógeno con un hidrógeno, y acá un hidrógeno con un hidrógeno. La pregunta que voy a hacer, ¿cómo será la energía de esta eclipsada con respecto a la eclipsada de la página anterior? ¿Ya? Piensan ustedes, usen el micrófono, por favor. ¿Será mayor, será menor, será igual? Mayor. Mayor. ¿Por qué piensa que es mayor el joven que respondió? Porque tiene la unión de CH3 con... No hay uniones, acuérdense. O sea, existe una eclipsación, se dice, ¿no? De un H Ya. con el grupo. Sí, ahora te voy a ayudar para que la próxima vez me respondan más técnicamente, porque todavía no tienes los elementos, pero está muy bien tu idea. ¿Ya? Es mayor, estoy de acuerdo. ¿Y por qué es mayor? Porque si decíamos que cuando dos grupos están tratando de ocupar el mismo espacio, ese es un problema que aumenta la energía del conformero. Fíjense que aquí tenía hidrógeno y hidrógeno que son chiquititos, tratando de ocupar el mismo espacio. Hidrógeno y hidrógeno pequeños tratando de ocupar el mismo espacio, pero acá tengo un hidrógeno compitiendo con un CH3. El CH3 es mucho más voluminoso que un hidrógeno. ¿Eh? Mucho, pero mucho más voluminoso que un hidrógeno. Entonces ahora el problema estérico, y esa es la palabra que tenemos que usar, ¿ya? El problema estérico que origina este hidrógeno eclipsado con ese metilo es mucho más grande que el que originaba el hidrógeno eclipsado consigo mismo, con otro hidrógeno. Entonces estoy en la misma idea que decía el compañero, solamente que lo estoy diciendo un poco más técnico, estoy metiendo un poco más de conceptos. ¿Ya? El problema estérico es mayor cuando yo eclipso un hidrógeno con un CH3 que cuando eclipso un hidrógeno con un hidrógeno. Por lo tanto, si el problema estérico es mayor, quiere decir que la energía asociada a ese fenómeno de eclipsamiento o de eclipse, no sé si eclipsamiento existe, de eclipse, es mayor y por lo tanto su energía tiene que ser mayor. Te voy a dar 0,1 por el intento de respuesta. ¿Cuál es tu nombre al compañero que respondió? Nicolás Bio. Déjame anotar en mi torpeo acá, por favor. Da un momento, por favor. Nicolás Bio, ya tenías una décima ya. ¿De acuerdo o no? Sí. Muy bien. Tienes dos décimas. Gracias a ti por ayudarme. Entonces, ahora vamos a descubrir qué tan mayor es. Fíjense ustedes. 4 para el eclipse hidrógeno-hidrógeno. 4 para el eclipse hidrógeno-hidrógeno. Eso ya lo habíamos visto, pero ahora fíjense. 6 para el eclipse hidrógeno CH3. Y ese 6 tiene la lógica, porque uno podría decir, bueno, ¿y por qué creció? ¿Por qué no se mantuvo? ¿O por qué no bajó? La lógica está en que yo estoy mezclando ahora un grupo de mayor volumen. Por lo tanto, mi problema estérico, insisto, mi problema estérico, eso es la frase que tiene que aparecer en algún momento, el término que tiene que aparecer en estas explicaciones. El problema estérico es mayor. Por ende, la energía del conformero es mayor. ¿Cuánto mayor? 2 kJ/mol. Vale decir, en vez de 12, fíjense ahora, se me perdió el lápiz. En vez de 12, ahora tengo 14. Justamente los dos extras que le sumó el reemplazo del hidrógeno por el metilo. Ahí teníamos 0 y aquí tenemos 14. Y acá es lo mismo, vale decir, cuando yo voy de aquí para allá, y el ángulo que voy girando, no lo había dicho, pero se llama el ángulo diedro. El ángulo diedro, voy a volver atrás porque es importante esto. El ángulo diedro, este es el ángulo que yo mido. Dice. Ese ángulo que mido entre dos planos se llama ángulo diedro. ¿Ya? ¿Por qué digo dos planos? Porque lo que estoy midiendo, voy a intentar hacer una rayita. Voy a hacer una raya, pero en realidad, más que una raya, es un plano lo que voy a tratar de representar. Fíjense. El plano que contiene a ese hidrógeno es ese. Por favor, no se imaginen una raya, imagínense un plano. Detrás de esa línea roja existe un plano por detrás de esa. ¿Ya?
y el plano ahora que contiene a este otro y a ese otro hidrógeno. Es ese plano. Entonces, estoy examinando este plano con ese plano. Y la angulación entre esos planos, justamente cuando uno mide ángulos entre planos, se llama ángulo diedro. Cuando uno mide ángulos, por ejemplo, si este fuera un carbono, 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 estoy midiendo el ángulo de un enlace. Ese simplemente es un ángulo, no es un ángulo diedro. ¿Ya? Ángulo diedro es cuando yo mido ángulos sobre o entre planos. Estoy midiendo el plano rojo contra el plano azul. Y ese ángulo es 60 grados. Y ese ángulo es entonces el que se va modificando a medida que yo voy girando, logrando avanzar en el conformer. ¿Ya? Ese es el ángulo que va girando. Déjenme llegar acá. Entonces, voy a borrar todo eso. Ahí está. Entonces, como les decía, a medida que yo giro el ángulo diedro para allá, voy aumentando la energía, puesto que voy aproximando al eclipse los grupos. Entonces, cuando salgo de la conformación alternada, cualquier otra que yo tenga va a tener mayor energía. ¿Por qué? Porque los grupos se empiezan a aproximar. Cuando se aproximan al máximo es cuando llegó a la eclipsada, por supuesto, pero cualquiera que está entre medio va a tener una energía asociada a la aproximación de los grupos. Cuando ese ángulo diedro estaba así y se empieza a aproximar hasta llegar a la alternada, todas esas aproximaciones van aumentando la energía del conformer. Y eso es lo que está representando la gráfica. ¡Wow! Tenemos 5 minutos para pasar esto. No, yo creo que los vamos a parar aquí. No creo que, porque esto lo quiero explicar bien. ¿Ya? Ustedes ven, lo voy a hacer una van premier de la clase de mañana. Mañana tenemos miércoles, sí, mañana clase. ¿Ya? Ustedes ven que ahora, miren, la situación es mucho más complicada. ¿Ya? Tengo más puntos de estacionamiento, miren. Tengo los que ustedes conocen hasta ahora, eso no simplemente les voy a adelantar. Los que ustedes conocen hasta ahora son la alternada de menor energía y la eclipsada de mayor energía. Esta eclipsada es igual que esa otra, lo mismo, la misma. Pero ahora aparecieron dos más, mira, apareció esa y apareció esa. Va a decir, en el camino aparecieron dos que hacen que ahora mi curva no sea así. Miren lo que va a hacer. Mi curva ascendente no es así como era antes. Ahora mi curva dibuja esa y dibuja esa otra. Es muy extraño por ahora, cuando uno no tiene la noción de la explicación. Pero cuando lleguemos a la explicación nos vamos a dar cuenta que eso tiene toda una explicación clarísima y nosotros la vamos a manejar. Pero eso lo vamos a hacer dentro de los primeros 10 minutos de la clase. El que no llegue a los 10 minutos se la va a perder. Y créanme que perderse una explicación de eso puede significar llegar a errores sustanciales más adelante cuando tengamos que usar todos estos contenidos al desarrollar química. Porque hasta el día de hoy, de química, déjenme decirle que no hemos hablado absolutamente nada. No hemos hablado nada de química. Hemos hablado de dibujo, hemos hablado de matemáticas, ¿cierto? Hemos hablado de fijaciones de reglas, pero de química no hemos hablado nada. Entonces, en algún momento tenemos que llegar a hablar de química y para eso nos estamos preparando. Bien, muchachos, hasta aquí vamos a parar. Namaste, que nada y nadie les quite la felicidad. Nos vemos mañana y por favor repasen todo esto que hemos visto hoy. ¿Ya? Reviso el chat, ¿alguien está escribiendo? Ok, muchachos. Muchas gracias a ustedes por ayudarme a hacer la clase. Chao, profe, muchas gracias. Chao, que Chao, estén muy bien. profe. Chao. Gracias, profe. Chao. Cuídese. Bye. Nos vemos. Ah, me quiere salir.